creo haberles comentado en una oportunidad, si no lo hago por primera vez, em, que tuve la gracia en estos tiempos de pandemia, muy reciente, de hecho todavía estoy en ese proceso, de poder profundizar en un texto que es, yo diría, más que un texto religioso, es un texto de características universales de Santa Teresa de Jesús, que de hecho escribió en el ocaso de su vida a petición de sus propias hermanas, y que se llama El Castillo Interior. También se le conoce como Las Moradas. Y ese texto, yo una vez hice el intento de descargarlo de internet, porque de hecho eso se consigue en internet de manera gratuita. Y hice el intento de leerlo, pero el castellano es tan pesado, un castellano que no es el castellano que nosotros estamos acostumbrados a hablar, que no pude, o sea, no le encontraba comprensión. Y resulta, bueno, que por la gracia de Dios, esos son dones extraordinarios que hay que aprovechar de quienes los tienen. Hay un sacerdote que, bueno, yo he nombrado muchas oportunidades, que se llama Fray Nelson Medina, para mí es un formador en la fe. Y él, a pesar de que es dominico, él es dominico de la Orden de los Predicadores, él ha dedicado una serie que está en YouTube al Castillo Interior, a la vida de Santa Teresa, al Castillo Interior, a las moradas, un poquito a la vida de ella, pero se ha centrado en las moradas, en este caminar de lo externo hacia lo interno para encontrarnos con Dios, con todas las dificultades que eso puede implicar. Pero lo que les quiero decir con esta introducción es que cuando empecé a entrarme en esta obra con un traductor, a pesar de que la obra está en castellano, pero con un traductor, una persona que con la comprensión y la gracia del Espíritu Santo te puede explicar lo que a su vez esta santa extraordinaria eh, recogió en esta obra, tú te das cuenta de que hay cosas que sin el acompañamiento, sin la gracia de Dios, son difíciles de nosotros mismos de manera autodidacta poder aprender. Por eso la fe no está llamada a que usted agarre la Biblia o usted agarre una relación con Dios y usted de manera individual la construya y se guíe. Porque por eso la palabra de Dios puede ser camino o destrucción para un ser humano, sola en sí mismo, si usted no cuenta con el acompañamiento. Eso mismo es lo que le pasó a aquel etíope en el libro Los Hechos de los Apóstoles, que Felipe, guiado por el Espíritu Santo, se le acerca. Él estaba leyendo el capítulo 53 de Isaías, ese que hace una narración de todo lo que hoy podríamos entender como la pasión y muerte del Mesías. Y cuando Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope le dice, pero ¿cómo lo voy a entender si no tengo nadie que me lo explique? Entonces fíjense, a pesar de que él estaba leyendo la misma lectura que seguramente Felipe había entendido, es la gracia de Dios la que da el entendimiento. Esto lo digo porque con la palabra de Dios, con la Biblia, ocurre exactamente lo mismo. La palabra de Dios tiene elementos que en esencia, cuando la leemos de forma integral, pueden parecer hasta muy contradictorios. Y hoy vamos a ver un ejemplo de eso, un ejemplo muy claro de eso. El primer texto que vamos a leer está tomado del mismo libro de Deuteronomio, en el que le estamos haciendo este hermoso recorrido. Ya sería el capítulo 14, en versículo 3 en adelante, que habla de los animales puros e impuros. Y es una lectura bien interesante porque marca un patrón que más adelante entenderemos. Por ejemplo, seguramente usted y yo hemos escuchado que los judíos no comen carne de cochino, por ejemplo, no comen cochino, lo consideran un animal impuro, pero no es el único animal impuro que ellos consideran, hay otros. Y este texto nos lo va a explicar. Este texto de una sociedad, un pueblo que nacía y que su manera de constituirse y su manera de relacionarse con Dios lo hizo a razón de la construcción de leyes donde ellos entendían que hacían una separación entre lo puro y lo impuro. De hecho, el libro del Levítico tiene, si mal no recuerdo, se puede dividir en tres partes: la parte de los sacrificios, la parte de las impurezas y la parte de la santidad. Entonces, para el judío, el tema de la pureza y la impureza era algo muy importante, aunque pudiera ser algo también desde el punto de vista humano
quizás la palabra es un poco dura, pero algo hipócrita, o lo que a veces hablan incoherente entre lo que es el decir y el hacer. Porque muchas de las cosas que quizás estos sacerdotes y jefes de la ley de estos tiempos criticaban, pues lo hacían escondidas. Lo que hoy pasa también en nuestra iglesia, pasa en la iglesia protestante, pasa en el Islam, que porque obviamente al ser todo llevado por humanos, pues está lo que una cosa es lo bonito de la palabra y otra cosa es la práctica de vida humana. Entonces vamos a ver qué nos dice esta primera lectura que vamos a unir con una del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lectura del libro del Deuteronomio. Dice así: no comerán nada que sea impuro. Estos son los animales que podrán comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el gamo, la cabra montés, el antílope, el búfalo y la gamuza. O sea, que pueden comer cualquier animal rumiante de pezuña partida en dos mitades. Fíjense en la especificación, ¿no? Primero aclara cuáles son los animales que se pueden comer. Ahora vienen los que no se pueden comer. Pero no comerán de los que solamente rumian o que solamente tienen la pezuña partida: el camello, la liebre y el conejo, que, si bien rumian, no tienen la pezuña partida, los tendrán por impuros. También comerán carne, tampoco, perdón, comerán carne de cerdo, que tiene la pezuña partida, pero no rumia. Ustedes lo tendrán por impuro. No comerán su carne ni tocarán su cadáver. ¿Ven? Ahí tienen la explicación del por qué esta actitud hacia estos animales con el tema de la comida. De todos los animales que viven en el agua comerán todo lo que tiene aletas y escamas, pero no los que tienen aletas, los que no tienen aletas y escamas. A estos los considerarán impuros. Pueden comer toda ave pura. No coman las siguientes: el águila, el quebrantahuesos, el águila marina, el buitre, las diferentes especies de halcón, todas las especies de cuervo, el avestruz, la lechuza, la gaviota y las diferentes especies de gavilanes, el búho, el ibis, el cisne, el pelícano, el calamón, el somormujo, la cigüeña, las diferentes especies de garza real, la abubilla y el murciélago. Por cierto, sospechoso de la aparición del COVID. Todo insecto que tiene alas será impuro para ustedes, no lo coman. En cambio, comerán toda ave pura. Y luego dice: no comerán ningún animal hallado muerto. Se lo darás al forastero que reside en tu ciudad, o bien lo venderás a un extraño, sabiendo que tú eres un pueblo consagrado a Yahvé, tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí hay una descripción bien interesante, donde pareciera que la característica primaria es si tienen la pezuña partida o no partida, si rumia o no rumia. O sea, pareciera que esa fuera el elemento. Y hoy por hoy, a nosotros, siglo XXI, esto nos pudiera parecer hasta ridículo. Y esto es palabra de Dios. Pero, ¿por qué nos pudiera parecer ridículo? Porque, bueno, si yo soy cristiano, yo como cochino. Es más, las hallacas venezolanas, generalmente en nuestro plato el guiso, lleva los tres tipos de carne: carne roja, carne blanca y carne de cochino. Además, bueno, si bien es cierto, nosotros no comemos murciélagos ni comemos búho, eh, hay animales que están descritos acá que sí puede ser que en otras sociedades se coman. Y pudiera entonces hacerse la pregunta de fondo: ¿qué se desea con esto? Bueno, crear conducta, crear disciplina, crear obediencia. Es el mismo ejemplo de Adán y Eva en el jardín del Edén. Es la figura de un fruto prohibido. Es un fruto, no era un veneno, no era una rama, no era un pedazo de piedra, era un fruto. Y como tal, el solo hecho de que a mí me digan un fruto, si yo le pregunto a un niño hasta de preescolar, ¿los frutos se comen? Posiblemente digan sí, porque todo lo que sea fruto para ellos es comida. Pero Dios establece, había un fruto prohibido, que luego se ha querido vincular con la manzana, aunque el Génesis nunca dice que fue una manzana, pero el fruto que más ha agarrado popularidad en torno a este fruto prohibido. Pero lo cierto es que el Génesis lo que dice es un fruto. ¿Y qué buscaba Dios con esto? Probar la obediencia. Lo mismo que pudiera plantearse con otros elementos que hoy sí tiene casado nuestra fe.
por ejemplo, el tema de la castidad, el tema de la fidelidad, la fe centrada en el monoteísmo y exclusiva para la fe cristiana, es decir, no ser una persona sincrética o politeísta, el tema de la poligamia, que en esencia tú dices, bueno, al final, que es la bandera común, si yo hago esto, pero yo no le hago daño a nadie, ¿por qué no lo puedo hacer? O sea, eso es mucho de los eslogans de hoy, pero al final Dios lo que quiere es educar la conducta humana, y por eso, siendo esta una sociedad que nacía, un pueblo que nacía y que construía su caminar y su manera de relacionarse con Dios, no era descabellado también establecerse unas normas en cuanto a los alimentos. Hoy por hoy, por ejemplo, una disciplina nuestra y reforzada con la presencia del COVID-19 es lavarnos las manos antes de comer. Pero es un pecado mortal no hacerlo, no. Lo que pasa es que te expones a bacterias, te expones seguramente a comer, a contaminar los alimentos. Si después te lo llevas a la boca, hemos aprendido que eso es real, que eso no es un mito. Cepillando los dientes al levantarnos, son hábitos que no generan un pecado mortal, pero ciertamente no es lo mismo pararse en la mañana, tomarse un café y nunca haberse cepillado los dientes porque vamos a tener un aliento de dragón, a de repente usted tener la precaución de tener una higiene bucal, de andar bañado, de usar desodorante. Entonces, son elementos que van asociados a esta línea. No están creados para privarte del cielo, pero sí están creados para crearte una conducta de disciplina de cara a Dios. Ahora bien, unido a este hecho, por supuesto, muchísimos siglos después, hay un texto del libro Los Hechos de los Apóstoles. Yo no sé si esta historia la hemos conversado en otras oportunidades, pero es un texto muy hermoso, que habla primero la figura de Pedro. Pedro, el Simón Pedro, pues quien recibió las llaves del reino, quien recibió la autoridad de Cristo para llevar a los apóstoles, para hacer fortaleza cuando estos decayeran. El encuentro de Jesús post resucitado con Pedro aparte, cuando él le dice, he orado mucho por ti para que cuando los demás caigan o se dispersen, tú no caigas, sino que a través de ti encuentren como la fortaleza y el refugio para sostenerse. Eso es muy hermoso del Señor. O sea, por eso es que la figura de Pedro, hoy su sucesor, el Papa Francisco, es muy importante en la iglesia y por ello hay que orar mucho. Fíjense que el mismo Cristo no es que le dice, yo te doy un escudo para protegerte de toda tentación, no, oro por ti. Es decir, respeto tu libertad, pero tienes de mi parte una, una mirada especial, una oración especial para protegerte. Y este Pedro, a diferencia de Pablo, por eso es que la figura de Pedro y Pablo son tan importantes en la iglesia, porque Pedro le tocó hacer la evangelización de Cristo a la sociedad judía, mientras que Pablo se abrió a los gentiles, que era un sinónimo de paganos. Es decir, Pablo, aquí de hecho yo siento que parte de que usted y yo hoy seamos cristianos en Venezuela o en Chile o en Argentina, donde nos escuchen, o en Colombia o en cualquier país que no sea literalmente estos países de Palestina, de Israel, de Jerusalén, probablemente como la ciudad donde confluyen las tres principales religiones del mundo, es porque hubo hombres como Pablo que sacaron la fe cumpliendo aquel mandato de Jesús: vayan por todo el mundo y evangelícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lleven la buena nueva a todas las rincones del mundo. Pero Pedro todavía estaba centrado en el judaísmo, no por una manera de mirar con malos ojos a los que no fueran judíos, pero ellos se entendían, y fíjense que la lectura que acabamos de leer lo termina diciendo, ustedes son un pueblo consagrado, o sea, son un pueblo especial, y eso todavía hoy el judío lo tiene muy presente. El judío no se preocupa en predicar su fe, porque es una fe que se transmite por tradición, por herencia, más que, o sea, si usted nació de una familia judía, usted está salvado. Ese es el tipo de razonamiento que parte del judaísmo. El judaísmo no se preocupa en hacer adeptos, sino conservar una tradición, conservar una identidad que va de generación en generación. Resulta ser que Pedro un día estaba en una casa, justamente esto está en el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que se titula El bautismo de Cornelio. Cornelio era una figura de autoridad romana, por lo tanto, no, aunque se dice que Cornelio tenía respeto a Dios y oraba y daba limosna, eh,
en cierta forma, Cornelio tenía la angustia de que él no era bautizado, o sea, él no era un hombre que estaba adscrito totalmente a la fe, sino que quizás tenía cierta admiración por esta fe que estaba naciendo del Dios verdadero, del Dios de Israel, que ahora se sumaba a la figura mesiánica de Jesucristo. Lo cierto es que un día estaba Pedro, y aquí comienzo un poquito a narrar la lectura, más que leerla, vamos a leer algunos extractos, pero vamos a narrarla. Un día estaba Pedro en la ciudad, o iban camino ya cerca de la ciudad, y dicen que Pedro subió a la azotea para orar, ¿no? Entonces, esta figura es importante. La escuchaba de hecho el domingo pasado, el segundo domingo de Adviento de este año 2020, perdón, de este año 2020. Destacaba la figura de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre que vivía en el desierto y que al vivir en el desierto dice que todo cristiano necesita, todo creyente necesita su desierto. O sea, nosotros no podemos eh, pretender profundizar en la fe, ser bautistas, ser evangelizadores, si nosotros no tenemos espacios de desierto, espacios de silencio, espacios de interiorización, espacios de oración con Dios. Entonces Pedro, fíjense que esta figura es importante porque es una figura que también se ve en Cristo, es apartarte, ir a un espacio donde no te moleste nadie, donde no escuches ruido, donde puedas estar a solas, así tengas que esperar que todos se acuesten, así tengas que esperarte sacrificar un poquito horas de sueño, pero es importante que te puedas regalar un espacio para meditar con Dios y encontrarte con Él desde el silencio. Entonces Pedro se va a la azotea a orar y era el mediodía, sintió hambre y quiso comer. Y mientras le preparaban la comida tuvo un éxtasis. Esto del éxtasis es fundamental porque el éxtasis sería como un sueño, pero un sueño estando despiertos. El éxtasis en la vivencia de la santidad, de los santos, la misma Santa Teresa que cité al comienzo, eran personas que pueden estar despiertas pero se desconectan y tienen una visión, es como soñar despiertos, o sea, tienen una visión real, algo que es vívido, que se puede palpar, que te puede dejar cicatrices, que te puede dejar recuerdos y además que es consciente, tú vuelves en sí y puedes recordar lo vivido y es un encuentro con Dios y eso lo tienen las personas que tienen un nivel, bueno, es un don de Dios, Dios se lo puede dar a quien Él quiera, pero generalmente son personas que tienen un nivel de santidad importante. Y estando en este éxtasis, el éxtasis, fíjense lo que consistió, ¿no? Dice, vio que el cielo se abría y algo descendía del cielo. Era como una tienda de campaña grande, cuyas cuatro puntas venían a posarse sobre el suelo. Dentro había toda clase de animales cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces una voz le habló, Pedro, levántate, mata y come. Pedro contestó, de ninguna manera, Señor. Jamás he comido nada profano o impuro. Ahí Pedro estaba citando el mandato del libro del Deuteronomio que acabamos de leer. O sea, él tiene muy claro qué animales eran puros y cuáles no. Y fíjense que la voz de autoridad le dice, mata y come, levántate, mata y come, ¿no? Ahí no me quiero yo poner mucho en la parte de la protección de los animales, pero yo me acuerdo una figura cristiana de la música que le preguntaban sobre el ser vegetariano y él decía, o no sé si el término es vegano, porque ahora hay tantos términos nuevos, pero él decía, si Dios no quisiera que no comiésemos carne, no hubiese creado la vaca. Y en cierta forma, o la res, y en cierta forma ahí expresa el sentido, la palabra quizás es un poquito áspera, ¿no? Pero el sentido utilitario que podemos ver en la creación, que la creación está centrada en el hombre, pero a la vez el hombre en cuidar la creación, ¿no? Entonces, los animales son seres creados por Dios, que no quiero profundizar un poquito más en ello, pero no tienen la misma connotación salvífica ni tampoco de importancia desde el punto de vista de lo que es el amor de Dios que lo tiene el hombre. O sea, equiparar un hombre con un animal es algo verdaderamente desproporcionado, ¿no? Entonces, tampoco eso quiere decir que usted va a estar matando animales a diestra y siniestra o agarrando una piel de oso y acabando con toda la especie humana, perdón, la especie animal. En estos días salía en las redes sociales el último rinoceronte blanco que quedaba creo que en el oriente y ya murió. O sea, murió de viejo, pero ya era tanto lo que lo habían cazado por los cuernos que ya se extinguió esta especie en una región del planeta. Entonces,
Eso tampoco lo quiere Dios, eso no es mandato de Dios. Pero fíjense que esta voz le dice a Pedro, levántate y come, y Pedro lo que hace es devolver el cumplimiento de la ley. O sea, yo no voy a matar nada que sea impuro. Y fíjense la respuesta que da la voz. Dice, y se le habló por segunda vez. Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. Esto se repitió por 3 veces. Después aquella cosa grande fue levantada hacia el cielo. Es decir, a partir de allí se acabó el éxtasis. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora bien, ¿por qué Pedro tiene este éxtasis? ¿A dónde lo llevaba este éxtasis? A la figura de Cornelio. Porque en la evangelización, la metáfora con los animales es importantísima. Porque con la fe, con las religiones, puede pasar lo mismo de sentir que los que están dentro de la fe son como los animales puros permitidos para comer. Y los que no están dentro de nuestra fe son como los animales impuros, indignos de comer, y por lo tanto ni les presto atención, ni los cuido, y no me importa qué pase con ellos, porque son animales impuros. Dios, que se la sabe toda más una, usa este ejemplo para preparar a Pedro para la misión que le venía. ¿Cuál era la misión? Pues vas a ir con unas personas que te vienen a buscar, porque vas a ir a la casa de Cornelio y lo vas a bautizar. Si Pedro no hubiese tenido este éxtasis, quizás por otras vías hubiese tenido el consentimiento, pero Pedro posiblemente hubiese tenido resistencia, porque él todavía traía el concepto de que judío es judío y la salvación es nuestra. Y nosotros las cosas de Dios no se las vamos a entregar a los paganos. De hecho, tan marcadora esto que fíjense que entre los samaritanos y los judíos, que también pertenecían otrora, los tiempos de David, a un solo pueblo, recordemos que eran 12 tribus y que estas 12 tribus después se separan con la muerte de Salomón. Está el reino del norte y el reino del sur. Hubo una separación entre el reino del norte, que era Joroboam, que era el hijo de Salomón, versus Jeroboam, que era el del norte. Y esta separación tuvo otras implicaciones, pero lo cierto es que prácticamente en el reino del sur quedaron dos tribus, incluyendo los levíticos, y en el reino del norte, que fue el primer reino que desapareció por el destierro, eh, estaban los samaritanos. Entonces, era un mismo pueblo, y aún así había un desprecio muy grande, porque a los samaritanos se les consideraba literalmente impuros, a las publicanas y a las prostitutas se les consideraba impuros, a los enfermos de lepra se les consideraba impuros y eran expulsados de sus pueblos. Los leprosos tenían que caminar con una campana sonándola para que la gente supiera que ahí venía un leproso y se apartaran. Imagínense ustedes el nivel de humillación y de desprecio, que además llevar una enfermedad tan terrible y tan dolorosa como la lepra, además ser despreciado hasta por tu misma comunidad, por tu misma gente, por tu misma familia. Entonces, era eso lo que traía el judío, y era eso a lo que posiblemente, a esa barrera a la que se iba a enfrentar Dios si previamente no le prepara a Pedro este éxtasis. Este éxtasis que le quería decir, ojo, no llames impuro a lo que Dios ha purificado. Es decir, ¿de dónde viene la purificación de Dios ante lo impuro? De su perdón, de su gracia, de su amor, de la capacidad de todo ser humano de alcanzar una conversión. Por eso es que nosotros lo que más nos cuesta, y es lo que más hacemos, es juzgar. Y tenemos que tratar en lo posible ni de quejarnos ni de juzgar, porque todo viene de Dios. Santa Teresa también lo dice en encuentro con el castillo interior. Todo es de Dios, y sin Dios nada somos. O sea, todo lo bueno viene de Dios, nada bueno es nuestro. Y esa manera de dejarse entregar por la gracia de Dios, de reconocernos siervos de Él, de que sin Él no somos nada, no es una manera de despreciar nuestra existencia, al contrario, es una manera de entregarle todo a aquel que lo principal que nos va a devolver es nuestra propia identidad y voluntad, porque nunca Dios nos va a llevar a algo que sea indigno, nunca Dios nos va a llevar a algo que vaya en contra de la gracia y de nuestra pureza y de nuestra salvación. Por eso yo siento que estas lecturas tienen mucha riqueza, porque al final nos encontramos con un caminar desde la normativa de lo impuro de lo puro y lo impuro, hasta la transformación del mensaje y de la salvación.
al final. Dios quiere que todos seamos puros y seamos puros desde el bautismo hasta el encuentro con su Hijo amado Jesucristo, camino, verdad y vida para nuestra propia salvación. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.